Bienvenidos a una nueva clase de física. Es un placer acompañarlos en este camino del aprendizaje, del conocimiento y de la superación. En la clase de hoy vamos a aprender una de las leyes básicas de la física, una de las leyes básicas de las fuerzas en la naturaleza. Se llama tercera ley de Newton. Vamos a poner un poquito en contexto para entender por qué el nombre. Isaac Newton, fue un físico muy famoso, muy importante en la historia, que vivieron en el siglo XVII, allá por el 1600, en Inglaterra. Fue el primero en establecer una teoría coherente, con sentido, con base experimental de lo que se llama mecánica, es decir, el estudio del movimiento de los cuerpos y sus causas. Toda esa teoría estaba basada en tres leyes, en realidad cuatro, y una de estas leyes es la que vamos a estudiar el día de hoy. Repito el nombre, tercera ley de Newton. ¿Por qué empezamos por la tercera? Bueno, porque es la más básica de todas estas leyes. Más adelante vamos a estudiar la primera ley de Newton y, si nos llega a dar el tiempo, la segunda ley de Newton, que son un poquito más complejas. ¿Sí? Bueno, vamos con el asunto. Empecemos con un repaso. Recordemos cuáles son los efectos de una fuerza. Cuando una fuerza actúa sobre un cuerpo, le genera un cambio de velocidad y o una deformación, un cambio en su forma. Esto lo vimos en la primera clase, ¿sí? Cada vez que sobre un cuerpo actúa una fuerza, al cuerpo le pueden pasar una de estas dos cosas. O sufre un cambio de velocidad, o sufre una deformación, o las dos cosas a la vez. Por lo tanto, la conclusión que sacamos acá, que es súper importante para nuestra clase de hoy, es que si observo que un cuerpo sufre un cambio de velocidad y o una deformación, es porque sobre el mismo está actuando una fuerza. Eso va a ser clave para nuestra clase de hoy. ¿Cómo me doy cuenta si a un cuerpo le están haciendo una fuerza? Porque voy a ver que cambia su velocidad y o se deforma. ¿Ok? Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es un videito eh, que vamos a reproducir varias veces si es necesario. Y quiero que observen qué sucede con la pelota y qué sucede con el pie. Es muy sencillo, es un pie que está pateando una pelota, ¿sí? Está grabado en cámara lenta y quiero que ahora le presten atención a qué le sucede a la pelota, ¿tá? La pelota inicialmente estaba quieta, no estaba en movimiento, o sea que su velocidad era cero. Ahí va el video de vuelta. Y cuando el pie golpea la pelota, resulta que la pelota aumenta su velocidad. De estar quieta, pasa a moverse. Ahí se ve de vuelta en cámara más lenta. Y vemos cómo la pelota va agarrando velocidad y cada vez se mueve más rápido. Pero además de eso, lo otro que creo que fue bastante notorio es que no solamente cambia la velocidad de la pelota, sino que también cambia la forma. Muy claramente vemos que la pelota se deforma. Creo que eso es bastante evidente. Así que, en base a lo que estuvimos hablando hoy hace un rato, si a la pelota le cambian la forma y además le cambian la velocidad, entonces podemos concluir que esto significa que el pie le está haciendo una fuerza a la pelota. Y a esa fuerza le voy a llamar fuerza pie, porque es la fuerza que, repito, el pie le hace a la pelota, generándole, como acabamos de decir, un cambio de velocidad y un cambio de forma. ¿Sí? Ahora, vamos a mirar de vuelta el video, pero ahora quiero que le presten atención a qué le sucede al pie. ¿Tá? Vamos de vuelta y préstenle ahora atención al pie, no a la pelota. Ahí va el pie golpea la pelota y también se deforma. ¿Se notó? Le cambia la forma al pie. Pero no solamente le cambia la forma, sino que también le cambia la velocidad. Ahí se frenó. No totalmente. Vamos a verlo ahora de vuelta en cámara bien lenta y van a ver cómo a partir de este momento el pie va más lento. Cambia su velocidad. ¿Sí?
Espero que se haya notado ahí el efecto ese. O sea que esto ya lo analizamos, a la pelota le cambia su forma y su velocidad, pero al pie también le cambia su velocidad y también se deforma. Por lo tanto, concluimos que la pelota también le está haciendo una fuerza al pie, a la que le voy a llamar fuerza balón. Un nombre un poco pancho, pero no le quiero llamar fuerza pelota para que no empiece con P, igual que pie, y no confundirnos. Así que a partir de ahora, a esta fuerza le voy a llamar F-bal, bal de balón, ¿ok? Sé que queda un poco raro, pero es para no confundirnos, ¿sí? Bueno, entonces tengo dos fuerzas acá en juego. La fuerza que el pie le hace a la pelota, que es bastante evidente, pero además también tengo que la pelota le está haciendo una fuerza al pie, que lo detiene levemente, le baja un poco su velocidad y también le cambia su forma. ¿Ok? ¿Cómo son estas dos fuerzas? La fuerza pie y la fuerza balón. Bueno, vamos a analizar un poquito esta pregunta. Para empezar, mientras no hay interacción, no hay fuerzas. Ahora voy a analizar unas cuantas capturas de pantalla del videito que estuvimos mirando, ¿sí? Lo primero que tenemos que destacar es esto. Mientras no hay contacto entre el pie y la pelota, todavía no hay fuerzas. Eso tiene que quedar bien claro. Como ya analizamos al principio del curso, para que haya fuerzas, tiene que haber interacción. Así que mientras no hay interacción, no hay contacto entre el pie y la pelota, todavía no hay fuerzas. ¿Ok? Bueno, acá avanzó un poquito el video. Empieza la interacción pie-pelota y por lo tanto aparecen las fuerzas. ¿Cómo son estas fuerzas? Bueno, como las dibujo ahí en pantalla. La fuerza pie es la que el pie le hace a la pelota y por eso la dibujo desde el centro de la pelota y apunta hacia la derecha. Y la fuerza balón es la que el balón le hace al pie y por eso la dibujo sobre el centro del pie y es hacia la izquierda, porque la pelota, en este hecho de deformar el pie y de frenarlo un poquito, lo está empujando hacia la izquierda. De hecho, si yo pateo una pelota, me doy cuenta que la pelota me está haciendo una fuerza como hacia atrás de donde se está moviendo el pie. Siento esa presión, ¿ok? Así que ahí están esas dos fuerzas de las que estuvimos hablando, la fuerza que el pie le hace a la pelota, pero también la fuerza que la pelota le hace al pie. Avanza la interacción y fíjense cómo la fuerza pie y la fuerza balón son un poquito más grandes, ¿tá? Porque la presión entre los dos cuerpos es mayor. Avanza el video y la fuerza aumenta. Y acá cuando el pie ya empieza a soltar a la pelota, las fuerzas empiezan a achicar, se siguen achicando hasta que finalmente el pie suelta a la pelota y las fuerzas desaparecen. Esto es muy importante. Finaliza la interacción pie-pelota y por lo tanto desaparecen las fuerzas. Si ya no tengo más interacción, ya no tengo más fuerzas. Las fuerzas existen mientras existe la interacción. La pelota sigue en movimiento, como muestro acá en el video, en la foto que sigue, la pelota estaba acá y ahora está acá, se sigue moviendo la pelota, pero ya no hay más fuerza sobre la pelota. La pelota sale con velocidad, no con fuerza. Recuerden que son cosas distintas. La fuerza tiene que ver con la interacción. Una vez que el pie ya soltó la pelota, ya no hay más contacto, entonces ya no hay más fuerza. ¿Ok? Bien, retomemos entonces un poquito lo que hemos visto hasta ahora. En esta interacción pie-pelota aparecen dos fuerzas, una sobre la pelota que se la hace el pie y otra sobre el pie que se la hace la pelota. Aparecen dos fuerzas, ¿sí? Y estas fuerzas existen mientras existe la interacción. Al terminarse el contacto entre el pie y la pelota, ya no existen más estas fuerzas. Bueno, ahí tomo de vuelta una captura de pantalla donde se ven las dos fuerzas que estuvimos analizando, ¿sí? ¿Qué características tienen estas dos fuerzas? Porque no las dibujé de cualquier manera. Las dibujé siguiendo un patrón que vamos a analizar ahora. En primer lugar,
Las dos fuerzas son simultáneas. Esto significa que se dan las dos a la vez. No es que el pie le hace una fuerza a la pelota y que después la pelota le hace una fuerza al pie. Cuando empieza el contacto entre los dos cuerpos, a la vez aparecen las dos fuerzas. En segundo lugar, son opuestas. Una fuerza apunta hacia la derecha, ahí un poquito en diagonal, pero hacia la derecha, y la otra apunta hacia la izquierda. Son paralelas y opuestas. Y en tercer lugar, y lo que es más difícil de entender, es que estas dos fuerzas son de igual valor. ¿Sí? Estas son las tres características de estas fuerzas. Son simultáneas, son opuestas y son de igual valor. Y acá viene lo más interesante. Estas características de estas dos fuerzas que salen de una misma interacción pie-pelota son las mismas características para todo tipo de interacción. Siempre que yo tenga dos cuerpos interactuando entre ellos, los dos cuerpos se hacen fuerza el uno al otro. No existe ninguna interacción en la naturaleza donde un cuerpo le haga una fuerza a otro y el segundo no le devuelva, entre comillas, la fuerza al primero. Siempre que dos cuerpos interactúan, los dos se hacen fuerza el uno al otro. Y esa ley básica de la naturaleza, de las fuerzas, es lo que se llama tercera ley de Newton. Y esto que aparece ahí en rojo es de las cosas más importantes que vamos a ver en nuestro curso. Lo que está ahí en el recuadro rojo, tenemos que recontra aprenderlo de memoria y entenderlo. La tercera ley de Newton me dice que si un cuerpo A le ejerce una fuerza a un cuerpo B, el cuerpo B también le ejerce una fuerza al cuerpo A. Estas dos fuerzas son simultáneas, opuestas y de igual valor. Así que todo esto que estuvimos analizando hasta ahora no sucede solamente en el ejemplo del videíto del pie y la pelota, sino que sucede en cualquier ejemplo que se te pueda ocurrir. En cualquier caso donde dos cuerpos interactúen, se cumple la tercera ley de Newton. Los dos cuerpos se hacen fuerza entre ellos y esas fuerzas tienen estas características que estamos analizando y que vamos a profundizar un poquito más. Lo leo una vez más porque es súper importante. Tercera ley de Newton. Si un cuerpo A le ejerce una fuerza a un cuerpo B, el cuerpo B también le ejerce una fuerza al cuerpo A. Estas dos fuerzas son simultáneas, opuestas y de igual valor. A esta ley también se le llama ley de acción y reacción, por esta idea de que un cuerpo actúa sobre otro y el segundo cuerpo reacciona y también le hace una fuerza al primero. Se dice, según esta idea, que a cada acción le corresponde una reacción de igual valor y opuesta. Si ustedes buscan por ahí tercera ley de Newton en Internet, probablemente encuentren algo más parecido a esto último que acabamos de decir. Que a cada acción le corresponde una reacción. ¿Qué es esta idea? Si un cuerpo le hace una fuerza a otro, el segundo le devuelve la fuerza al primero. ¿Sí? A una de las dos fuerzas se le va a llamar acción y a la otra fuerza entonces se le va a llamar reacción. Y a las dos fuerzas que estamos estudiando que surgen de una misma interacción se les llama entonces par de fuerzas acción-reacción. Y vamos a usar esto bastante en lo que falta del video. Un par de fuerzas acción-reacción son las dos fuerzas que surgen de la misma interacción. En nuestro ejemplo, vuelve a aparecer ahí una captura de pantalla en el videito para entenderlo. A las fuerzas que nosotros llamamos fuerza balón y fuerza pie, esas dos fuerzas forman un par de fuerzas acción-reacción, porque las dos surgen de la misma interacción que es pie-balón. Ahora, miren esta siguiente pregunta. ¿Cuál de estas dos fuerzas es la acción y cuál es la reacción? La respuesta es que cualquiera de las fuerzas se puede denominar acción y cualquiera se puede denominar reacción, ya que las fuerzas son simultáneas. Como las dos fuerzas se dan a la vez, vos podés llamarle fuerza acción a cualquiera de las dos y la otra va a ser su reacción. Por ejemplo, yo puedo decir que la fuerza pie es la acción
y la fuerza balón es la reacción. O al revés, la fuerza balón, la acción y la fuerza pie, la reacción. Y a las dos juntas se les llama un par de fuerzas acción-reacción. Pero recuerden, esto es muy importante, las dos se dan a la vez. No hay una que aparezca primero o que sea más importante y otra que aparezca después. Atención con esto que viene ahora, que es súper importante para entender lo más difícil de la tercera ley de Newton. ¿Cómo es posible que los pares de fuerzas acción-reacción tengan el mismo valor? En nuestro ejemplo que aparece ahí de vuelta en pantalla, fuerza balón igual fuerza pie. ¿Cómo que las dos fuerzas son iguales? Naturalmente nosotros tendemos a pensar que el pie le hace una fuerza a la pelota, eso es sencillo, y que la pelota, si le hace una fuerza al pie, le hace mucho, una fuerza mucho menor, mucha menor cantidad de newtons, ¿está? Es como intuitivo, es como de sentido común que el pie hace más fuerza que la pelota. Eso es lo que nos parece. ¿Cómo es posible entonces que el pie le haga la misma cantidad de fuerza a la pelota que la pelota al pie? Va en contra del sentido común, va en contra de lo que nos dice la intuición. Bueno, la cantidad de fuerza es la misma, pero los efectos sobre los cuerpos son distintos. Vamos a hablar un poquito más de esto para que quede claro. Supongamos que la fuerza balón vale 250 newtons y que la fuerza pie también vale 250 newtons, como me dice la tercera ley de Newton, que tienen que ser iguales, aunque parezca raro. 250 newtons actúan sobre el pie y la misma cantidad, 250 newtons, actúan sobre la pelota. Ahora, los mismos 250 newtons afectan más a la pelota que al pie. La deforman más y le cambian mucho más su velocidad. La pelota se ve mucho más afectada por esta cantidad de newtons. La reacción de estos dos cuerpos es distinta frente a la misma cantidad de fuerza. ¿Por qué? Bueno, porque la pelota es un objeto más liviano, con diferente forma, hecha de otros materiales, etcétera, etcétera. Si uno analiza un poquito la situación, se da cuenta que es mucho más fácil modificar la velocidad y la forma de la pelota porque es más liviana, porque está hecha de materiales más elásticos, porque no está agarrada de nada, que el pie. El pie es un cuerpo con más masa que la pelota, está enganchada de algo de la pierna, tiene algunos materiales que son más rígidos, por ejemplo, los huesos que están adentro. Eso hace que sea más difícil de cambiar la velocidad y de deformar al pie. Así que la cantidad de newtons es la misma, pero los efectos son diferentes. Y esto sucede prácticamente en cualquier tipo de interacción. La misma cantidad de newtons afecta a los dos cuerpos que interactúan, pero lo que esos newtons generan sobre cada cuerpo es distinto. Así que cuando yo vaya a dibujar las fuerzas, la fuerza pie la tengo que dibujar del mismo largo que la fuerza balón, porque, aunque parezca raro, valen lo mismo. Para entender esto último, que es un poquito difícil, vamos a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con física, pero que creo que ilustra bastante esta idea de que a veces la misma cantidad de algo aplicada a dos cuerpos distintos me puede generar efectos bien diferentes. Les presento acá a este señor que se llama Walter, que es un camionero. Está un poquito pasado de peso, pero es un tipo fornido, grandote, ¿está? Un tipo acostumbrado a la ruta, con mucha noche encima. Le gusta, cuando tiene una parada larga, ir a alguna taberna, tomar alguna cosita, ¿está? Y por otro lado, este bebé de 6 meses. Y el tercer protagonista de nuestra historia es un vino tinto, rosés en este caso, 1 litro de vino tinto. Si yo le doy 1 litro de vino tinto a nuestro amigo el camionero Walter, ningún problema. Ahora, si yo le doy 1 litro, también 1 litro de vino tinto a nuestro bebé, y la cosa va a ser muy distinta, ¿no? Mientras Walter va a estar de fiesta, bueno, creo que no tengo que explicar mucho, pobre bebé, lo que le puede pasar si le doy 1 litro de vino tinto. Ahora, acá viene lo interesante. Es la misma cantidad de alcohol que le di a los dos.
pero evidentemente no va a surtir el mismo efecto. No va a ser lo mismo darle esta cantidad de vino a un tipo de, no sé, más de 100 kilos que a un bebé de 6 meses que pesará 8 kilos, capaz, ¿está? Así que misma cantidad de vino, pero diferentes efectos. Exactamente lo mismo pasa con las fuerzas. Misma cantidad de newtons actuando sobre los dos cuerpos, en nuestro ejemplo el pie y la pelota, pero el efecto que va a generar esa misma cantidad de newtons sobre los cuerpos va a ser totalmente diferente. Otra característica de los pares de fuerzas acción-reacción es que tienen diferentes orígenes. De esto no hablamos mucho todavía, así que vamos a prestarle atención. ¿Desde dónde representamos un par de fuerzas acción-reacción? Bueno, la cola de una fuerza se representa en el centro del cuerpo al que le realizan esa fuerza. Esto ya lo sabíamos, así que lo estamos repasando, ¿sí? Por ejemplo, desde el centro de la pelota, yo voy a dibujar la fuerza pie, que es la fuerza que el pie le hace a la pelota. Por eso la hago desde el centro de la pelota, porque es el cuerpo que sufre esa fuerza. En contrapartida, desde el centro del pie, voy a dibujar la fuerza balón, que se ejerce sobre el pie. Y por eso la dibujo desde el centro del pie. Por lo tanto, las colas de las fuerzas que forman un par acción-reacción no pueden coincidir, porque las fuerzas actúan sobre cuerpos distintos, por lo tanto van a comenzar en cuerpos distintos, ¿sí? Las fuerzas de un par acción-reacción tienen diferente origen, es decir, diferente cola, ¿tá? Ese circulito en amarillo que yo hice en el dibujito son dos circulitos amarillos y cada fuerza comienza en un circulito distinto. Una en el centro de la pelota, otra en el centro del pie, no en el mismo lugar, ¿sí? Eso es muy importante, ¿tá? Que tengan diferentes orígenes significa que estas fuerzas no se cancelan, ¿tá? Mirá. Como actúan sobre distintos cuerpos, estas dos fuerzas no se pueden sumar, no se pueden combinar. Cuando nosotros estudiamos suma de vectores, vimos que la condición para que yo pueda combinar fuerzas es que actúen sobre el mismo cuerpo, ¿tá? Bueno, no es el caso. Estas dos fuerzas no se pueden combinar. Por lo tanto, no se pueden cancelar aunque sean opuestas y de igual valor. Un error típico en este tema es cancelar estas dos fuerzas, porque son opuestas, valen lo mismo y son del mismo valor, ¿tá? Entonces uno a veces razona y dice, tengo dos fuerzas, iguales las dos y opuestas, se cancelan, como ya estudiamos unas clases atrás. Sin embargo, no es así porque las fuerzas no actúan sobre el mismo cuerpo, ¿tá? Para poder cancelar estas dos fuerzas, tendrían que ser como aparece ahí en el dibujito, salir las dos del mismo punto. Y ahí sí las podría cancelar. Pero no es así, sino que como dibujamos anteriormente, las fuerzas surgen desde puntos distintos. Así que las fuerzas de un par acción-reacción no se cancelan. Esta es una característica súper importante. Repito, las dos fuerzas que surgen de una misma interacción no se pueden anular. Es cierto que son contrarias, es cierto que tienen el mismo valor, pero actúan sobre distintos cuerpos y por lo tanto no las puedo combinar. No se pueden cancelar. Vamos a ver algunos errores típicos en la representación de los pares acción-reacción, ¿tá? Voy a seguir con nuestro ejemplo del pie y la pelota, pero esto se aplica para cualquier ejemplo. Número 1. Ahí dibujé la fuerza pie y ahí dibujo la fuerza balón más cortita. Este es un error típico y del que ya estuvimos hablando hace un rato, ¿no? Pensar que uno de los cuerpos hace más fuerza que el otro, ¿tá? Es lo que el sentido común indica, pero la realidad es que no es así, ¿tá? Las dos fuerzas tienen el mismo valor, así que esto que están viendo en pantalla está mal. Error número 2. Se dibujan bien las fuerzas, se dibujan del mismo valor, pero se les cambia el nombre. Se les llama fuerza pie a la fuerza balón y fuerza balón a la fuerza pie.
¿Por qué se comete este error usualmente? Y bueno, porque mira, la fuerza esta que aparece hacia la izquierda, como está sobre el pie, le llaman fuerza pie. Pero está mal, se llama fuerza balón, porque la hace el balón sobre el pie. Lo mismo al revés. Ah, como esta fuerza aparece sobre la pelota, sobre el balón, entonces le llamo fuerza balón. No, porque el nombre de la fuerza es del cuerpo que la hace. ¿Ok? Y esta fuerza, la última, eh, la hace el pie. Así que esto que aparece en pantalla también está mal, cruzar los nombres. Tercer típico error en este tema de tercera ley de Newton. Dibujar la fuerza pie y la fuerza balón desde el mismo lugar, desde el borde de los cuerpos. Acá hay algunas personas que razonan, si el contacto se da entre el pie y la pelota, las fuerzas aparecen ahí en el borde. Bueno, en realidad no se dibuja así. Las fuerzas se dibujan desde el centro de los cuerpos, no desde el borde. ¿Está? Esto está mal. Si yo hago que las dos fuerzas surjan ahí desde el mismo punto, entonces estas fuerzas las podría cancelar. Y ya vimos que esto no es posible. Así que esto que aparece en pantalla también está mal. ¿Sí? Cuarto error típico, dibujar la fuerza pie desde el pie y dibujar la fuerza balón desde el balón. Esto está mal. La fuerza pie se dibuja desde la pelota porque actúa sobre la pelota y la fuerza balón se dibuja sobre el pie porque actúa sobre el pie. Este es otro error típico en este tema. ¿Está? Esto también está mal, también es un error. ¿Sí? Bueno, y para terminar, vamos a hacer un ejercicio, ¿sí? Un camión se mueve a 70 kilómetros por hora cuando golpea a un auto que estaba estacionado. Y ahí pongo un dibujito para representar la situación. Parte A, hay una pregunta, ¿quién le ejerce más fuerza a quién? ¿El camión al auto o viceversa? B, entonces, ¿por qué el auto queda más averiado? Y C, representa las fuerzas que se ejercen entre el auto y el camión. Bueno, vamos con la resolución. Respuestas a estas tres preguntas. A. ¿Quién le ejerce más fuerza a quién? ¿El camión al auto o viceversa? Bueno, acá uno tiende a pensar, el sentido común nos dice que el camión hace más fuerza. Sin embargo, sabemos que no es así. Ni uno ni otro. Según la tercera ley de Newton, ambos se ejercen fuerzas del mismo valor. Los dos cuerpos se hacen la misma cantidad de fuerza. ¿Sí? Parte B. Entonces, ¿por qué el auto queda más averiado? Esto es lo que uno se pregunta inmediatamente. Si las fuerzas son iguales, entonces ¿por qué el auto queda destrozado y el camión sale con algún rasguño, alguna abolladura, pero nada grave? Bueno, y la respuesta es porque el auto es mucho más liviano, está hecho de materiales más endebles, etcétera. Como vimos hace un rato, la misma cantidad de newtons le genera mayores daños, mayores efectos al auto que al camión en este caso. Repito, es la misma cantidad de fuerza que actúa sobre los dos cuerpos, lo único que el efecto va a ser distinto. Y por último me pide que represente las fuerzas que se hacen entre el auto y el camión. Esta fuerza que estoy dibujando ahí es la fuerza camión, la fuerza que el camión hace sobre el auto. Y por lo tanto surge desde el centro del auto y apunta hacia la derecha, porque evidentemente el camión empuja al auto hacia la derecha. La contrapartida, la reacción de esta fuerza es esta que dibujo acá, que es la fuerza auto, la fuerza que el auto le hace al camión. ¿Qué le sucede al camión en el choque? Y bueno, evidentemente se va a frenar y también se va a deformar. ¿Por qué? Porque el auto, aunque esté quieto, le hace una fuerza hacia la izquierda y por eso logra que el camión se frene. ¿Está? Tengo que dibujar estas dos fuerzas del mismo largo. ¿Está? Y bueno, tengan cuidado acá con los errores que, como ya vimos hace un ratito, se pueden cometer. La fuerza auto es la que hace el auto sobre el camión y por eso la dibujo desde el centro del camión. Y como ya dijimos, la fuerza camión se ejerce sobre el auto y por eso la dibujo desde el centro del auto. Bueno, no es un tema sencillo este, ¿sí? Da lugar a confusión, es un poco entreverado.
esto del nombre de las fuerzas, desde dónde se dibujan las fuerzas, y creo yo que sobre todo esto de que un par acción-reacción tengan el mismo valor. Es re loco que de una misma interacción las dos fuerzas tengan el mismo valor. Podría poner un montón de ejemplos más, pero siempre vamos a terminar diciendo lo mismo. La cantidad de fuerza que actúa sobre los dos cuerpos es la misma, pero los efectos sobre los cuerpos son distintos. ¿Sí? Bueno, como siempre les digo, miren el video la cantidad de veces que sea necesario, no respondan el cuestionario antes de haber visto el video, de haber tomado apuntes, de haber entendido el tema. Queda el foro para que ustedes me puedan escribir preguntas y bueno, nos vemos la próxima. Chau, chau.